Estamos en YouTube. Muy bien, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a todas las personas que están participando acá vía Zoom o vía YouTube. La verdad que es un gusto poder volver a encontrarnos otra vez en este ciclo de coloquios de nuestro departamento. Oficialmente el ciclo de coloquios arranca en un par de semanas, pero a mí me gustaría hoy aprovechar esta fecha para contarles algunos aspectos del departamento que bueno, en esta difícil situación de no presencialidad y de solamente encontrarnos de formas digitales, tal vez hay información que no todos tienen o que no todos conocen. También un poco darle las perspectivas de todo lo que se está haciendo en el departamento. Yo tengo la suerte de poder tener esta visión completa de lo que se está haciendo, la suerte y la desgracia también, pero la verdad que me alegra poder compartirlas porque hay un montón de cosas que están pasando que son muy buenas, y de cómo el departamento está avanzando. Entonces, quería eh, arrancar contando brevemente algunas cositas de 2020 que tal vez no todos conocen y contando un poco hacia dónde vamos en 2021, ¿no? El 9 de marzo empezó esta situación que estamos todos transitando, eh, primero de una cuarentena más laxa y después de una cuarentena muy estricta. Y esto nos obligó, como todos saben, a cambiar de forma rotunda la forma en la cual hacemos nuestras actividades de investigación, de docencia, de extensión, así como también obviamente todos los aspectos familiares y personales, no solo las nuestras, sino también las de nuestros estudiantes, todo el personal del departamento, administrativos, técnicos. Hubo que reorganizar todo, todas las tareas que teníamos asignadas, distribuidas y que sabíamos hacer, eh, ahora las teníamos que hacer de manera diferente. Y se sumaban nuevas tareas y otras dejaban de tener relevancia. Y un poco todo desde el año pasado fue un trabajo bastante arduo de ir reorganizando el departamento, reorganizándonos en lo que hacemos y ir sobre todo abordando los cambios que iban sucediendo, porque por más que uno vaya encontrando soluciones, el contexto va cambiando, entonces la solución óptima va a cambiar. Entonces me anoté algunas cosas que quería compartir con ustedes a modo de resumen del año pasado. Probablemente algunas ya las conocen, pero me parece interesante darles esta visión completa, ¿no? Como saben, bueno, nuestra misión principal, por supuesto, que es la formación de estudiantes. Nuestra carrera, la licenciatura en Ciencias Físicas, tiene cerca de la mitad de los estudiantes de física del país, y evidentemente era una discusión muy grande cómo íbamos a poder afrontar una situación de pandemia, la formación y la formación de calidad para todos estos estudiantes, ¿no? Entonces, muy temprano empezamos a reorganizar la forma en la que damos las clases, generando distintos esquemas de participación a distancia, básicamente combinando metodologías de clases sincrónicas vía Zoom o otras plataformas, a través de un campus virtual que proveyó la facultad, que nos permitía ir teniendo foros, actividades, cuestionarios, etc. Teníamos también clases grabadas de años anteriores, que ya se habían iniciado hace casi una década, con la plataforma de OpenAI, pero además empezamos a subir las nuevas clases que se iban generando de forma sincrónica a YouTube, para que la gente las pudiera aprovechar, aquellos que tuviesen problemas de conectividad o de horarios. Y sumamos el uso esto se sumó al uso de WordPress, que ya se venía usando hace bastante tiempo para leer las páginas de las materias, y se agregaron otras herramientas que se venían usando de forma más dispersa, se empezaron a usar más en casi todas las materias, como el Google Colab y herramientas similares para poder hacer análisis de datos, simulaciones, eh, cómputos a distancia y de una forma fácil para los estudiantes. La verdad que fue súper interesante poder ver este proceso. Uno empezó a ver cómo las distintas materias y comisiones se iban organizando temáticamente, iban adquiriendo identidad. Yo me anoté, tengo acá cuatro de las placas que se fueron usando, cada materia fue encontrando algunas formas de representar lo que hacían, la temática, ¿no? Y íbamos encontrando distintas maneras de poder hacer a distancia de una manera distinta lo que antes hacíamos presencial, ¿no? De vuelta, me parece que uno de los grandes aprendizajes fue encontrar maneras nuevas de hacer lo mismo. No era simplemente transmitir vía una cámara lo que hacíamos antes en el pizarrón, sino encontrar una manera que llegue, una manera diferente de poder transmitir los conceptos, poder destilar otra vez qué era lo importante y hacer una adaptación pedagógica de lo que veníamos haciendo antes en el aula
hacia la virtualidad. Esto implicó un montón de trabajo de profesores, de trabajos prácticos, ayudantes de primera, de segunda. Hubo que repensar las formas de evaluación, las formas de consultas, ¿no? No estamos acostumbrados a tomar una hoja, a hacer una ecuación, ¿cómo hacemos eso a distancia? En fin, hubo que cambiar todo, pero en ese proceso me parece que fuimos aprendiendo mucho, algunas cosas que creo que van a quedar para la presencialidad. Una de las cosas que fue muy interesante para mí es el proceso de construcción de un acervo digital de clases. Muchas de estas clases sincrónicas se iban grabando y se iban poniendo en YouTube. Actualmente tenemos más de 1.200 horas de videos subidos a YouTube, en 800 videos, en más de 80 listas, ¿no? ¿Qué son las listas? Para los que no lo saben, básicamente son agrupamientos, que tenemos agrupamientos de cada una de las materias, en cada uno de los cuatrimestres. Tenemos las materias, por ejemplo, las obligatorias, las materias optativas, pero también tenemos otras cosas como las defensas de tesis, las cuales ahora voy a hablar en un ratito, material de extensión, y así el canal va tomando una entidad y una corporalidad como también herramienta de difusión de todo lo que hacemos y de memoria y de trabajo que se hace dentro del departamento, ¿no? La verdad que es súper interesante cómo va creciendo, ¿no? Y quedan también acá los coloquios y la escuela Jean Piaget, de la que voy a hablar ahora en un ratito. Entonces me parece que con esto logramos salir del aula, paradójicamente con la virtualidad nos permite dejar una marca en un lugar que otra gente que tal vez no tiene acceso a nuestro departamento por distancias, por tiempos, por lo que sea, igual puede tener acceso a material de calidad en física, en español, y como vamos a ver, eso parece que está siendo muy bien recibido. Así que eso me parece que es muy interesante como idea, y creo que ciertamente cuando vamos a la presencialidad muchas cosas van a volver, van a seguir, perdón, como la transmisión de los coloquios, o como la Jean Piaget, que ya en la Jean Piaget anterior, dedicada a la cuántica, se había grabado y ahora se transmitió, y esto seguramente sea algo que continúa. Algo interesante es que el canal de YouTube, digamos, uno se puede preguntar todo este esfuerzo para qué está siendo bien utilizado, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que tiene un uso. Nuestros estudiantes lo usan, lo consultan, lo siguen, lo utilizan para repasar clases. Algunas personas que no pueden llegar a cursar durante el horario sincrónico lo ven, ¿no? Tenemos 53.000 horas vistas en 366.000 vistas totales y 12.000 personas en los últimos 90 días. 12.000 personas que Google identifica o YouTube identifica como individuos, ¿sí? Como personas distintas. La verdad que es un número súper alto, es muy interesante, y ahora les voy a dar algunos números que creo que pueden mostrar por qué este número puede ser tan alto y no es solamente un bug, tal vez un poco menor, pero ciertamente no es un problema. Algo que pasó interesante en la virtualidad es que el número de inscripciones explotó. Esto es un slide que me copié de la charla de mayo del año pasado. Recuerdan que yo les había contado que para el primer cuatrimestre dimos 17 materias obligatorias, 7 optativas, y tuvimos más de 1.500 inscripciones. Las barras celestes representaban las inscripciones del primer cuatrimestre presencial, y las barras naranjas las inscripciones del primer cuatrimestre a distancia, ¿no? Recuerden que hubo una reinscripción. Y esto significa que hubo un incremento en un montón de materias del número de inscritos, ¿no? Algunos se podían explicar tal vez como un reordenamiento dentro de la facultad. Por ejemplo, muchas estudiantes de carreras de biología, de geología, de química, ante la imposibilidad de cursar algunas materias en su departamento, se volcaron a cursar materias de física y de matemática. Y eso podría explicar de alguna manera el aumento de inscripciones, ¿no? Inscripciones, recuerden, si una persona está inscrita en 3 materias, salen como 3 inscripciones. Sin embargo, esto no explica todo. Y lo que vimos también es que hay ciertas personas que estaban cursando más materias que cursaban antes, ¿no? Porque tal vez antes por motivos de viajes o de trabajo podían cursar una o 2, y ahora estaban cursando 3 materias. Lo cual también es un aspecto interesante a tener en cuenta. Bueno, nosotros pensamos que estos números y los del segundo cuatrimestre se iban a estabilizar más o menos. Hicimos una distribución docente para eso. Sin embargo, este cuatrimestre nos volvió a explotar el número de inscritos, ¿no? Lo que ven acá es en celeste el número de inscritos en el 2019, en naranja en el 2020 y en verde en 2021, ¿no? Para el primer y el segundo cuatrimestre.
y este cuatrimestre tenemos más de 2.200 inscripciones y más de 1.500 estudiantes distintos. Lo cual es impresionante cómo aumentó respecto del año pasado, y esto es algo que se está viendo a nivel de toda la facultad. Hubo un incremento grande de la matrícula de la facultad. Ahora estamos haciendo los números para ver bien cuál es la fuente y cómo surgió todo. Pero es algo con lo cual tenemos que tener en cuenta. Yo aprovecho este slide para agradecerle a toda la gente de Secretaría Académica, a Silvina Ponce Dawson, a Pablo Dimitruk, a Rodolfo Sassot y a Diana Skijim, que hicieron un trabajo enorme para ir en cada cuatrimestre reorganizando la distribución docente y reorganizando a los auxiliares, a los profesores, para poder lidiar con estos cambios bruscos en las inscripciones y y esta salida del estacionario que ocurrió en estos años. Así que la verdad que muchísimas gracias por todo el trabajo que le han dedicado. Y me parece también importante mencionar algunos de los aprendizajes que tuvimos al respecto en cuanto al contenido de las materias que damos, ¿no? En el primer cuatrimestre yo me junté con los profesores y jefes asignados a las materias mecánica y termodinámica, electromagnetismo y óptica, física 1 químicos y física 2 químicos, que son materias que tienen teórica, práctica y laboratorio. La carga horaria de laboratorio es menor que las materias que tenemos para la carrera de física, y con ellos conversamos mucho tiempo sobre qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer a distancia. Y decidimos en el primer cuatrimestre hacer el intento de ver cómo funcionarían estos laboratorios a distancia, ¿no? Se plantearon distintas alternativas, utilizar simuladores de experimentos, hacer experimentos caseros con material que estaban en casa, cinta métrica, cronómetros, el celular para medir, aprovechar los sensores del celular para hacer distintos experimentos. Y realmente fue un trabajo espectacular el que se hizo en ese primer cuatrimestre en estas materias, de la cual yo aprendí mucho de lo que se podía y lo que no se podía hacer. Y que ciertamente en el segundo cuatrimestre los que continuamos con los mismos equipos docentes capitalizaron todo ese aprendizaje que habían hecho en el primero para hacer aún un mejor segundo cuatrimestre. Pero también, gracias a ese experimento que hicimos en el primer cuatrimestre, pudimos tener un segundo cuatrimestre en el cual nos juntamos con los profesores y profesoras asignados a las materias de laboratorios 1 a 5 de la carrera de física, y conversamos sobre la posibilidad de hacer esas materias a distancia también, ¿no? Qué cosas se podían y qué cosas no se podían. Y decidimos, aprovechando toda la experiencia de las horas materias del primer cuatrimestre, hacer el intento. Obviamente teníamos muchas dudas sobre cómo iba a funcionar, qué cosas iban a aprender, qué cosas no. Y acá hablo tanto un poco de la experiencia que me transmitieron los colegas como de la mía, porque yo estuve en laboratorio 5. Y creo que fue súper interesante porque pudimos reconectar con un montón de prácticas, pero de manera diferente, ¿no? Casi todos los laboratorios a distancia hicieron alguna combinación de las siguientes ideas. En primer lugar, experimentos caseros, ¿no? Poder replicar en casa con material que se encuentra disponible algunos de los experimentos que están en el laboratorio de enseñanza, o bien alguna versión modificada que pueda dar lugar a los mismos conceptos, pero desde otro abordaje. También se hicieron experimentos que llamamos de docentes robot, docentes en los laboratorios, transmitiendo en vivo experimentos y en conversación permanente con los estudiantes para mostrar la fenomenología, qué mediciones se podían hacer, etc. También hicimos análisis de datos. Se aprovecharon datos de cuatrimestres anteriores, pero también datos de grandes colaboraciones, como los datos del LIGO, para hacer un abordaje sobre análisis de datos, o de grandes cantidades de datos, o de datos específicos, incluyendo análisis de imágenes, etc. También se hizo experimentos remotos, esto es, en algunos laboratorios automatizamos prácticas y los estudiantes las controlaban desde su casa, utilizando una herramienta de escritorio virtual. Entonces, después de una primera clase en las cuales les mostramos las generales del experimento, ellos podían controlar el experimento como si estuvieran ahí, ¿no?
Y yo acá tengo algunos ejemplos, ¿no? Como se ve acá, que se ve a Nicolás haciendo un péndulo, un plano inclinado, acá hay una práctica de laboratorio 4 del módulo de Young, y análisis de imágenes. Es una práctica que hicimos en Labo 5 sobre difusión, utilizando análisis de imágenes para agregar difusión. Y acá lo que se ve abajo, que no es muy simpático, no, digamos, no se entiende mucho, es una cacerola. Hicimos la medición de el ruido de pochoclos para estudiar procesos estocásticos y hacer análisis de señal. Es una detección de picos de forma similar a la que se hace el estudio de conteo de fotones y aprender cómo se estudia un fenómeno estocástico como es. Entonces, creo que fue súper interesante porque los distintos laboratorios fueron replanteando las prácticas en pos de poder hacer de manera distinta los objetivos con los cuales se iban trabajando, ¿no? Hay dos laboratorios que no estoy dando los ejemplos acá porque fueron interesantes también en otro sentido. Laboratorio 2 y Laboratorio 3, además de tener trabajos como el que yo estaba contando antes, se le envió material a los estudiantes, a las casas. Laboratorio 2 se le envió una serie de material para hacer prácticas de óptica durante algunas semanas de la práctica. En Laboratorio 3 se le envió un kit completo que incluye un Arduino, un tester, una placa de sonido que se usa como generador de funciones y osciloscopio, y distintos componentes de electrónica para repetir así en una configuración, digamos, de electrónica, entre comillas, prácticas que hacíamos antes eh, em, más, con resistencias de décadas, con generadores de funciones, con osciloscopios, etc., ¿no? No quiero aprovechar también en este momento para agradecer a todos los equipos docentes que participaron en todas las gestiones de los laboratorios, tanto en las materias de servicios como en las materias para físicos. Fue un laburo enorme de repensar qué hacer y también de crear estas alternativas, ¿no? Estas alternativas como por ejemplo los kits, eh, y de replantear las consignas. También aprovecho para contarles que estos kits, ahora la hago 3, los recuperamos todos en diciembre del año pasado, estaban todos en perfecto estado, lo cual también habla del compromiso de los estudiantes para con el material de nuestro departamento y cómo desde los equipos docentes se supo transmitir el valor que esto tenía para la continuidad pedagógica de todos. Y obviamente no me quiero olvidar en nada de esto, porque todo lo que se hizo en laboratorios también fue posible gracias a la colaboración del equipo de pañoleros, que hizo un laburo increíble. Acá lo vemos a Gustavo armando los kits y controlando los kits. Todo lo que incluyó la logística fue coordinada por los equipos docentes junto con el equipo de pañoleros y Alejandro Greco. Así que bueno, muchísimas gracias por todo ese laburo, ¿no? Un aspecto también a remarcar fue, como decía, las defensas de tesis de licenciatura y de doctorado, que ya llegamos desde que arrancó la pandemia, unas 45 tesis de licenciatura y unas 19 tesis de doctorado, ¿no? Que fuimos modificando lentamente la forma en la cual se hacían con distintas tecnologías, y hoy estamos ya estabilizados en esta idea de hacer Zoom más YouTube, muy parecido a cómo está saliendo ahora este coloquio. Y acá también quería aprovechar para agradecer tanto a Silvina Ponce, que es la profesora de tesis de licenciatura, como a la subcomisión de doctorado, y a Mariano Mayochi, que es el secretario de doctorado, por el laburo de monitoreo de todas estas tesis, digamos, de hospedar, de crear un ambiente, de poder acompañar a los jurados, a los tesistas, a los directores en esta modalidad nueva, que al principio, sobre todo los primeros meses, hubo que transicionar a eso y acompañar en el proceso de esa transición. Fue súper importante. Y también aprovecho este momento para agradecer de forma muy particular a Rodolfo Díaz, todo el equipo de Compu, a Listus y a Federico Zamberland, por todo el trabajo de subida del material a YouTube, de monitoreo de la parte tecnológica, de soporte de esta plataforma. Digamos, el nivel de profesionalismo, cuidado de la imagen, calidad que uno observa en el canal de YouTube, que uno encuentra cuando participa en una tesis, digamos, es algo que no es común, que ciertamente es algo muy impresionante de lo que está pasando en el departamento, y habla del gran compromiso que tiene toda esta gente.
aprovecho también para contarles que Federico hizo ahora una herramienta que ya está hosteada, que vamos a empezar a hacer el rollout en estos días, ya algunos ya tienen acceso, para automatizar la subida de videos, así que también eso va a ser muy importante porque nos va a permitir disminuir un poco la carga administrativa de suba de videos al canal de YouTube. 3 aspectos del canal de YouTube que me parece interesante remarcar, digamos. Una es esto que les contaba el año pasado, ¿no? Yo haciendo la estadística de cuándo se ven los videos en función de los días desde su publicación, hay muchos videos que se ven 1 o 2 días después de su publicación. Y después hay algunos picos antes de los parciales o antes de algunas fechas específicas que uno puede suponer que hubo alguna entrega o alguna cosa así. Esto significa que subir las clases sincrónicas a YouTube es algo que los estudiantes aprovechan, ¿sí? Es algo que ciertos estudiantes no pueden ver. Y también uno puede ver que eligen ver partes particulares, o sea, que eligen segmentar el video y tal vez revisar algunas partes que no entendieron. Entonces realmente los videos se utilizan y entonces me parece que vale la pena no solamente seguir grabándolos, sino también subiéndolos y hacerlo toda la curaduría que se hace. Otro aspecto que me parece interesante es que entre los videos más vistos, digamos, el segundo video más visto es el del coloquio Nobel que dio Gastón Giribet el año pasado, que también habla un poco por supuesto, de la calidad de la charla que dio Gastón, pero también me gustaría remarcar el aspecto de que con ese video también uno ve que salimos a más gente que la que normalmente es nuestro público, ¿no? O sea, casi todos los videos de clases obviamente están vistos por nuestros estudiantes, pero hay videos más de corte generalista, como este coloquio Nobel, que tuvo muchas vistas de otros lugares y un público mayor, ¿no? Así también como el video que armó Liz sobre experiencias de cursada virtual, que cuenta un poco cómo nos fue este primer cuatrimestre. Me parece que es un lindo testimonio de lo que se hizo, y también se vio muchísimas veces el año pasado. También esto que yo les contaba de material de calidad en español, ¿no? Tenemos un porcentaje, digamos, chico, pero no despreciable, de gente que está accediendo al canal desde España, desde Perú, desde México, Colombia, Chile, Bolivia y otros países de Latinoamérica. O sea, hay gente que está mirando nuestras clases y lo que nosotros producimos desde ahí, ¿no? Y me parece que un poco habla también de la necesidad que hay en muchas comunidades de poder acceder a este material. También vemos gente de otras provincias del país, tal vez provincias que no pudieron retomar las clases con la intensidad que le estamos retomando nosotros, o que tal vez, por ejemplo, muchas materias optativas, ustedes saben, nosotros tenemos la suerte de poder contar con un número grande de materias optativas, pero eso no es cierto en todas las facultades de ciencias del país. Entonces, hemos visto que de otros lugares se sigue un curso de alguna materia optativa que tal vez no está accesible en su propia universidad. Y me parece también interesante eso, ¿no? La tarea de difusión a cargo de Guille Matei siguió trabajando también mucho. Como les decía el año pasado, se hicieron talleres a distancia, se hizo exactas a la escuela por Instagram, se hicieron entrevistas a docentes, a investigadores, ¿sí? Se empezó a generar un recursero de videos con notas, con links. Se hizo la Semana de la Física a Distancia y los divulgadores participaron mucho de esto. Y también participaron de encuentros con ingresantes e interesados, a las cuales también se sumaron investigadores. Me parece muy importante esto porque, ustedes saben, los estudiantes que están entrando ahora a Física 1 y a Laboratorio 1, no solamente nunca cursaron en exacta, sino que nunca pisaron la UBA para cursar, porque hicieron todo el CBC a distancia, y ahora van a empezar este primer cuatrimestre también a distancia. Entonces, me parece muy importante que este tipo de encuentros, aunque sean virtuales, los hagamos como para poder sacarse, que los estudiantes que quieren ingresar o gente que quiera saber más de la carrera, y aún los que ya han ingresado, tengamos momentos de encuentro que no sean simplemente los momentos de la clase. De hecho, yo la semana pasada, el viernes, participé de la charla para ingresantes, que habló primero el decano y después hicimos la división por departamentos, y fue muy rico. Digamos, la charla duró unos 45 minutos más o menos, y después nos quedamos otra
no sé, media hora o más hablando con preguntas generales de la carrera, ¿no? Entonces está buenísimo que eso se pueda hacer de forma regular. Ciertamente los divulgadores, los estudiantes segundas tienen un papel muy importante en esto, por la proximidad generacional, pero creo que es algo que todos tenemos que hacer, ¿no? El año pasado también les conté que estamos haciendo una obra en Lago 3 que nos gustaría estrenar. Y esta era la obra se terminó. Acá está el nuevo Lago 3. La verdad que está muy bueno, las mesas son muy espaciosas, está bien ventilado. Así que ya este cuatrimestre, en las instancias de presencialidad que tengamos, lo vamos a empezar a utilizar en uno de los laboratorios. Y también estamos haciendo obras en laboratorio 4 y 5, todavía está en proceso, pero esperamos terminarlo en la próxima semana. Brevemente se pintó todo el laboratorio, se pusieron material de higiene y seguridad como lavaojos, bachas para hacer experimentos con agua, y se cambió el cerrazo, está pintando, está cambiando mucho, es algo que teníamos pendiente hace mucho tiempo. Y también estamos generando ahí en ese espacio que quedó vacío un pequeño hueco para tener una aulita eh, de docencia análoga a la que está en Labo 1, pero más pequeña, para poder tener independencia a la hora de que sea necesario dar clase, no solamente en pandemia, sino también fuera de ella, ¿no? En este proceso de vuelta también seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con la instalación de facilities, en salas de uso común. Seguimos trabajando en la sala de muestras. La sala de muestras se compró todo este material que están viendo y ya se instaló, se probó, y está disponible para aquellos grupos experimentales que están ya retornando la presencialidad, aunque sea parcialmente. Todavía tenemos algunos procesos, algunas compras en proceso, una cortadora láser, un litógrafo, que esperamos poder destrabar toda la compra este cuatrimestre y tenerlo disponible para cuando la gente se reintegre full time. Entre las buenas noticias también, el año pasado, digamos, la verdad que me alegra mucho poder contar esta noticia. Silvia Goyanes tuvo 2 premios, el premio Ada Byron y el premio Conservación de la Academia. Y además también, ustedes saben, estuvo involucrada fuertemente en la generación de estos barbijos, que hoy uno los ve por la calle, y la verdad que es muy gratificante, digamos, poder ver al público general utilizando un producto que se desarrolló desde la facultad y en particular desde nuestro departamento. Así que la verdad que es un orgullo muy grande, tanto los premios como los barbijos, y ojalá este tipo de iniciativas sigan creciendo, ¿no? Un aspecto que también querría remarcar es que el año pasado, digamos, dentro de lo que fue toda la rediagramación de actividades, tal vez una cosa que nos teníamos ahí pendiente era la escuela Giambiaggi, que estaba planeada para pleno invierno, porque es la escuela de invierno justamente, y no se sabía si íbamos a poder hacerla, si no, cómo venían los invitados, en fin, una serie de preguntas. Y Enzo, que se había cargado la escuela Giambiaggi al hombro, hizo la propuesta de hacer una versión virtual de la escuela Giambiaggi. Bueno, esto se hizo, al final se hizo en noviembre. Se hicieron 5 cursos, 10 charlas, 80 participantes que estaban ahí conectados a Zoom, y muchos más que se conectaban a algunas charlas y otras no. Y como les mostraba antes, todo este contenido está también disponible en YouTube, ¿no? Y fue en el tema de inteligencia artificial y aprendizaje profundo en física. Así que estuvo buenísima esta experiencia. A mí me dio mucha alegría que no se corte esta tradición de ya, en ese momento teníamos 22 escuelas Giambiaggi al hilo, y la verdad que era un tema además que me parecía muy relevante para poder abordar. Y bueno, la cosa era cómo encaramos también la escuela 2021, ¿sí? Y así que hoy tengo la alegría de poder anunciarles que ya tenemos una propuesta firme para la escuela Giambiaggi 2021, ¿sí? Que va a ser neutrinos, teoría de experimentos en busca de nueva física, organizada por Javier Tiefenberg, por Darío Rodríguez, por Gustavo Teri Garzón y por Ricardo Pegallo.
Me da mucha alegría también anunciar esta escuela, primero, como les decía, por continuar esta tradición muy rica de escuela Jean Piaget, ¿no? Donde podemos mostrar la variedad temática que se hace en el departamento, la profundidad, podemos invitar a gente de primer nivel a dar cursos en nuestra institución y también a exponer a nuestros estudiantes, a esa gente de primerísimo nivel que viene a dar esos cursos. Me parece, la verdad, que es una oportunidad muy buena, y además, como saben, y se anunció el año pasado, en el espacio que quedó libre del viejo Labo 3, van a empezar las obras para la construcción del nuevo laboratorio Lambda, vinculadas a temáticas de altas energías. Entonces, la verdad que me alegra mucho poder tener este tándem de escuela Jean Piaget más avance en un laboratorio. Siempre que se abre un grupo nuevo de investigación es una oportunidad de festejo para la comunidad, y esperemos que esta vez pueda ser presencial. ¿Sí? Como les decía, digamos, dar clase, retomar todas las actividades en pandemia o en cuarentena es enormemente complicado. Y algo que me gustaría decir a mí en particular es que todo esto que estamos haciendo sería imposible sin la colaboración de un montonazo de gente, y quería tomarme el tiempo para agradecerles en particular, ¿no? En primer lugar, fue un laburo impresionante de la gente de Secretaría, Patricia, Vanessa, que desde el primer día estuvieron buscando maneras creativas de poder hacer las cosas que teníamos que hacer a pesar de la virtualidad, ¿no? Y como ustedes saben, Vane además estuvo de licencia por maternidad, así que Patricia hizo un trabajo espectacular al que quería agradecerle enormemente. Todo lo que implica compras, certificaciones de servicios, organizar algunos aspectos de la presencialidad reducida que teníamos, todo eso se iba resolviendo gracias al trabajo de la gente de Secretaría, así que enormes gracias. También quería agradecerles a la gente vinculada a limpieza. Ustedes saben, durante todo lo que hubo de distancia, de cuarentena, perdón, básicamente no hubo gente yendo a la facultad, y en un momento empezó a retomar, pero eso no significa que la gente de limpieza no haya estado trabajando. Así que agradezco a Roberto Quiquio, a Cristian Sosa, a Luján, a Jaime, a Juan, a Carmen, porque siempre estuvieron a disposición del departamento para cualquier problema que había que solucionar, ¿no? Tuvimos durante la cuarentena problemas eléctricos, de goteras, estaciones de gas, y siempre entonces cada tanto había que ir, y siempre estaban dispuestos a dar una mano ante una situación problemática como la que teníamos. Un aspecto que también me pareció interesante para remarcar es cómo se fueron reorganizando las tareas, ¿no? Todos teníamos algunas tareas asignadas y fuimos adaptando otras y dejando de hacer otras, y entonces agradezco en general a todo el personal docente por esa flexibilidad, ¿sí? También, como les decía, desde la Secretaría de Posgrado y Mariano, que colaboró mucho para poder hacer las tesis de doctorado, Nadia con toda la migración hacia la reserva de aulas, Sebastián de Merling desde el IFIBA y coordinando con CONICET cómo cambiaba toda la normativa en CONICET por eso. ¿Sí? Bueno, ya agradecía a toda la gente de Compu, que no solamente nos mantiene la infraestructura funcionando, sino que además va haciendo mejoras para que funcione cada vez mejor. Y esto es infraestructura que ya teníamos, pero también servicios nuevos, como todo esto que implica pasar a la virtualidad, ¿no? Como dije, Listus, por todo el trabajo en general de comunicación interna y externa, ¿no? Creo que en pandemia las cosas que más se perdieron son esta capacidad de vincularnos y saber en qué está haciendo el otro. Y entonces, poder reafirmar una comunicación fluida, poder contar lo que estamos haciendo, tanto como dije, adentro y afuera, es fundamental, y está haciendo un trabajo espectacular para eso. Y se sumó, como decía Federico Samberland, que nos ayudó mucho para el proceso de subida de videos en un momento que estábamos realmente complicados por el volumen de material que se estaba haciendo dentro del departamento, ¿no? Quería también
agradecerle a Andrés Lemes, que está haciendo todas las obras de Laboratorio 4 y muchos arreglos que hubo que hacer en el departamento. Está haciendo un trabajo espectacular de ir haciendo de arreglos, y a todo el equipo de pañoleros que están cubriendo una diversidad de tareas que va desde la generación de los kits, el acompañamiento a las materias experimentales, que necesitan a veces algún tipo de experimento, alguna cosa, el armado de un experimento remoto. Todo eso es laburo nuevo, todo eso es algo distinto que lo están trabajando. No quería olvidarme de agradecer también a la gente del taller, que está coordinado por Ana Amador y Pablo Covelli, y ahí están Santiago y Maxi. Ellos están haciendo un trabajo muy bueno primero hicieron todo el trabajo de creación de máscaras, que les mostré el año pasado en la charla, pero también ahora en la organización de la pandemia, para ver cómo, aún con los problemas de presencialidad que hay y de distancia, podemos seguir proveyendo de piezas de tornería y de impresión 3D a los laboratorios que así lo necesiten. Entonces hicieron un calendario de trabajo que está súper bueno, porque nos permite seguir avanzando a pesar de la situación. Y ese trabajo de coordinación es complicado. Disculpen que me largo un poco en los agradecimientos, pero realmente es necesario, porque todo lo que ven ustedes es el resultado de un enorme esfuerzo colectivo. Como decía, la parte de compu que está trabajando, Juan Melo está encargándose de la parte de compu, y también aprovecho para agradecerle porque, bueno, todas las semanas tenemos que avanzar y resolver un quilombo, y la verdad que está siempre al pie del cañón para eso. Y como dije, finalmente toda la parte de academia y por lo que es la organización de las materias en general. Nada de esto tendría sentido si nosotros no estuviéramos, si los estudiantes no estuvieran tomando clases y nosotros no estuviéramos dando clases. Y entonces me parece que el último agradecimiento grande es para todos los equipos docentes que fueron capaces de reformular sus contenidos, sus metodologías, comprometerse con el proceso de cambio que era necesario por la pandemia, y generar algo nuevo, que, como dije, tiene muchos aspectos que creo que van a ser muy positivos y que van a continuar para el futuro a pesar de las dificultades que estamos atravesando ahora, ¿no? Como les dije, esta es el mismo slide que tengo preparado desde marzo, digamos, desde el año pasado, ¿no? Desde la cuarentena total hasta una apertura total, no sé cuánto va a pasar. Ya hemos vuelto a la investigación con ciertos aforos, y cada vez estamos volviendo con más gente a la facultad. Hoy cerca de 30 y 40 personas van a la facultad. Algo que va a pasar a partir de abril es que vamos a tener un aforo diferenciado para docencia, así que los estudiantes de laboratorio 6 y 7 y tesis licenciatura van a pasar a entrar en un aforo diferente, no impactando en el aforo del edificio, sí, por supuesto, en el laboratorio. Sí, aprovecho, ya le agradecí a Silvina por todo el trabajo con tesis y licenciatura con las defensas, pero también el trabajo de Silvina Ponce Oson y de Silvia Ledesma con todo lo que tiene que ver con la coordinación del laboratorio 6 y 7, tesis y licenciatura a distancia, y la reevaluación de los proyectos, la reformulación de los mismos, es un trabajo muy grande que les agradezco. Como les mandé en un mail hace unas semanas, más o menos, los finales y los parciales se van a empezar a poder hacer presencialmente, si las condiciones epidemiológicas lo permiten, eh, a partir de la fecha de abril. Así que eso vamos a ir coordinando cómo es el protocolo. Por ahora recuerden llenar el formulario para solicitarlo. Obviamente algunos me preguntaron si era una obligación después hacer el examen. A mí me parece que es importante anotarse para poder prever, pero después, por supuesto, hay imponderables y no se sabe hasta el último momento, pero me parece que es importante poder prever. Perdón. Y los laboratorios de enseñanza, que ya este cuatrimestre en algunos laboratorios vamos a tener instancias de presencialidad, para los cuales nos estamos organizando. Me parece que es importante retomar el vínculo con los estudiantes de forma presencial, que aquellos que puedan encontrarse, si tienen condiciones de hacerlo, puedan hacerlo. Tomar los finales como forma de desagotar el gran número de finales que tenemos pendientes. El año pasado, en física, más o menos, en 2020 se tomaron cerca de la mitad de los finales que se tomaron en 2019, con lo cual significa que tenemos, por decirlo de alguna manera, un pasivo grande de finales que tenemos que de alguna manera cubrir, y sería bueno ponernos al día, ¿no? Y finalmente,
contarles que, bueno, esta es la primera charla que, si bien está fuera del ciclo oficial de coloquios, estoy utilizando el horario, pero tenemos un calendario de coloquios bastante intenso y súper interesante para este primer cuatrimestre. Este cuatrimestre los coloquios van a estar a cargo de Cristian Schmigelow y Darío Rodríguez. Como ven, no sé si es por la pandemia, no sé si es por la insistencia de los organizadores, pero tenemos un calendario armado para todo el primer cuatrimestre, que va a estar, que ya se va a anunciar con los temas, las charlas, etc. Creo que en la próxima semana seguramente Cristian va a empezar a mandar un mail contando cómo es. Arrancamos con Carla Bonifaci, seguimos con Carlos Bustamante, y como ven tenemos un número muy grande de investigadores de distintos lugares del mundo y del país, en temáticas muy diferentes, que nos van a venir a contar lo que están haciendo. Me parece que es algo que también tenemos que aprovechar como una instancia para encontrarnos. Así que bueno, con esto yo termino mi presentación y bueno, quedo disponible para cualquier pregunta que quieran hacerme y nuevamente agradeciéndoles todo el trabajo que vienen haciendo en todas las áreas, ¿sí? Porque realmente el departamento funciona por ese trabajo y ese compromiso y yo estoy muy contento con los resultados que estamos obteniendo y creo sobre todo que los estudiantes estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Hubiese sido muy difícil para los estudiantes el año pasado tener todo el entusiasmo, la idea, las ganas de empezar con una carrera con la que habían soñado, con la que se habían anotado, y de repente encontrarse con este panorama de cuarentena, de aislamiento, ¿no? Y me parece que el departamento jugó el rol que tenía que jugar de poder conectar a la gente, de poder dar clase, de poder volver a entusiasmarlos con algún tema. Y bueno, tenemos que seguir encontrando herramientas para que esto continúe en las situaciones que, como sabemos, van cambiando bastante mes a mes, ¿sí? Pero nos hemos podido adaptar en el pasado y creo que lo vamos a poder hacer también durante este año. Así que bueno, termino diciéndoles que espero que podamos encontrarnos en el asado a fin de año. El año pasado dije lo mismo, pero este año lo vuelvo a repetir. La esperanza es lo último que se pierde. Y bueno, desde el departamento vamos a trabajar para que así sea, con todos los protocolos, asegurándonos de poder cumplir con los protocolos, etcétera, como lo venimos haciendo para la parte de docencia, investigación y extensión, ¿no? Las cosas que podemos hacer es porque la gente se está ocupando y me parece que es algo que también tenemos que seguir haciendo todo este año de apertura. Así que bueno, con esto termino y muchas gracias por su atención.